Muy bien, hermanos, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos otro domingo más. Nos toca alimentarnos en conjunto y lo digo así porque pues entre semana todos en casita, cada quien nos alimentamos de la palabra de Dios, algunos diario, algunos 3 veces al día, algunos cada 8 días, pero pues hay que estarnos alimentando, hermanos, no solamente aquí en conjunto, todos juntos, sino cada quien en su casa. Y pues bienvenidos, mis hermanos. El día de hoy quiero comenzar con una historia de la palabra de Dios. Muchos de ustedes ya la conocen. Es la parábola de la oveja perdida. Entonces, antes de orar, vamos a leerla como introducción. Les invito a que me acompañen, por favor, a Lucas 15, versículo 11. Perdónenme ustedes. Vamos a leer Lucas 15 del 2 al 7. Lucas 15 del 2 al 7, la parábola de la oveja perdida. Vamos a leer. Dice: Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muy bien, mis hermanos, con esta introducción les comparto el día de hoy el mensaje que vamos a estudiar de la palabra. Se llama el ministerio de la reconciliación con Dios. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, mis hermanos. Y pues bueno, empecemos por aclarar algunos conceptos. Ministerio de la reconciliación con Dios. ¿Qué es un ministerio? Pues bueno, la Real Academia lo define como un cargo, un empleo, un oficio o una ocupación. Entonces, trayendo este concepto, aterrizándolo a algo más práctico, es una tarea encomendada para su realización. Eso es un ministerio, una tarea encomendada. Y bueno, ¿qué es reconciliación? Reconciliación viene del latín reconciliare, que quiere decir recuperar. En términos generales, trayéndolo a la práctica, significa recuperar la amistad, el amor y el entendimiento entre dos o más partes que se encuentran enfrentadas. ¿Sí? En este caso estamos hablando de la reconciliación con Dios, la reconciliación nuestra y de nuestros hermanos con Dios, o la reconciliación de aquellos que no lo conocen, que se reconcilien con Dios también. Muy bien, pues vamos a orar ahora sí, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Señor, cuántas gracias te damos por este día, Padre, y que estamos aquí, Señor, estamos vivos, nos regalas otro día más, Padre. Te agradecemos infinitamente porque a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que ha pasado en el mundo, Señor, aún estamos aquí, Padre. Muchos familiares, amigos, conocidos ya no nos acompañan, Señor, porque tú los has llamado, han sido víctimas de esta pandemia, Señor. Sin embargo, tú has sido bondadoso, misericordioso con nosotros y aquí estamos todavía, Padre. Te agradecemos por ello, mi Señor. Te pido por todos mis hermanos que están aquí reunidos. Te pido por todos aquellos enfermos, Padre, que hoy están pasándola muy difícil, Padre. Ayúdalos, Padre. Acércate a ellos, que ellos te escuchen, que te conozcan, mi Señor. Y pues el día de hoy en especial te pido por todos nosotros que estamos aquí reunidos, por todas las familias aquí representadas, que tú nos hables, Padre, que no sea yo el que hable, sino que seas tú el que a través de mí comparta con nosotros tu palabra, que estamos deseosos de escuchar, que prepares nuestros corazones y nuestro entendimiento para comprenderla y nos des la voluntad, Señor, de llevarla a cabo y ser testigos fieles tuyos, ser testimonios de tu amor ante los demás, mi Señor, que no te conocen. Todo esto te lo pido, te lo pedimos todos, Padre, como tu iglesia, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues, ¿por qué es necesaria una reconciliación con Dios?
¿Por qué es necesaria? Bueno, vamos a leer Levítico 9:7. Desde entonces, estamos viendo que siempre el hombre debe de buscar una reconciliación con nuestro Padre Dios. En Levítico 9:7 les voy a leer, dice así: y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Si vemos, hermanos, pues aquí Moisés le está dando indicaciones a Aarón, y entre esas indicaciones, pues le pide hacer un altar, hacer un holocausto, ya sabemos, sacrificar un cordero agradable a Dios, y todo esto para hacer la reconciliación por ti y por el pueblo. Siempre se hacía, en el Antiguo Testamento se hacían estos holocaustos buscando el perdón de Dios, buscando la reconciliación con Dios a través de estos holocaustos, de este sacrificio. Entonces, desde ahí viene la ordenanza de Dios de que el hombre siempre debe de buscar esa reconciliación, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Nuestra naturaleza pecadora nos lleva a pecar contra Dios y siempre tener esa necesidad de reconciliarnos con Él. Como les decía, nuestra naturaleza es pecadora, somos humanos. Si lo vemos en Romanos 7, 21, 24, Pablo mismo lo describe. Les voy a leer rápido, si quieren acompañarme, si no yo con gusto se los leo. En Romanos 21, 24, Pablo nos confirma esto, pues, y él se exclama, se queja por su naturaleza pecadora. Miren, dice así, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjense lo que dice, el mal está en mí, mi naturaleza ya es pecadora, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, veo otra ley en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y allí exclama Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, igualmente desde nuestros orígenes con Adán y Eva, se hace evidente nuestra naturaleza pecadora. Desde ahí, desde nuestros orígenes con Adán y Eva, ya se vio el pecado cuando estaban ellos dos en el paraíso. Ya sea que pequemos por decisión propia, es decir, conscientemente, que sea por descuido o por engaño de Satanás, o incluso una combinación de ambos, porque si bien Satanás nos puede poner la tentación, así como se la puso a Adán y a Eva, pero finalmente es nuestra decisión si caemos o no en esa tentación, ¿sí? Porque como dice la palabra de Dios, también nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mis hermanos, porque siempre vamos a estar tentados a caer en pecado, pero Dios es fiel con nosotros y Dios siempre nos da una salida. Entonces, mis hermanos, dejemos claro que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos confronta con Dios. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo digo? Porque Dios, como nuestro Padre, Él nos dice, hijo, ven, acompáñame, ven conmigo acá por la derecha, ¿no? Pero nosotros tercos elegimos la izquierda, nos alejamos de Él. Dios nos dice, sígueme para acá, y nosotros al pecar nos vamos para acá. Ya sea que seamos engañados o por nuestra propia decisión, nos alejamos de Dios con el pecado. Esta decisión nos aleja de Él, nos aleja de su amor, nos aleja de su protección, nos aleja de su guía, de su consejo. Entonces, hermanos, pues veamos ahora a continuación cómo la propia palabra de Dios nos describe todo lo que el hombre hace y las distintas maneras en que se aleja de Dios. Les pido que me acompañen a Romanos 1, versículo 21.
Esto que les voy a leer, hermanos, lo leímos, lo estudiamos la semana pasada, este jueves pasado, en el estudio de varones, y me pareció muy ad hoc con el mensaje que yo les quería compartir el día de hoy de la reconciliación, porque la reconciliación viene después de la culpabilidad. O sea, la reconciliación es necesaria porque previamente hay una culpabilidad del hombre, porque somos pecadores. Entonces, leamos Romanos 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, entonces, si ven cuántos caminos hay para alejarnos de Dios y para encontrarnos con Dios, hay solo un camino, que es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto, mis hermanos, que acabamos de leer, es la espiral de la perdición del hombre. Si se fijan, va como que de menos a más. Hay como niveles, por así decirlos. Todos son pecados, finalmente. Todo esto que escuchamos son diferentes pecados y todos nos alejan de Dios. Pero si analizamos con detenimiento este pasaje, pues sí hay como niveles. A partir del versículo 21 vemos lo que podríamos llamar el primer nivel. Es de aquellas personas que no le dan la gloria a Dios, no le damos las gracias por las bendiciones que recibimos día con día, sino que hay personas igual que se envanecen con su razonamiento, ¿no? Ellos dicen que todas las cosas que hacen es por mérito propio, siguen la lógica, siguen el pensamiento científico, a todo le buscan una explicación y nunca se le da la honra a Dios ni las gracias a Dios. Por ejemplo, hermanos, pues ¿cuántos de nosotros esta mañana al despertarnos le dimos las gracias a Dios por tener una cama donde dormir, un techo del cual guarecernos de la lluvia, que tenemos esposa, esposo, hijos, madre, familia? Dimos gracias por su vida. Ahorita con la pandemia, mis hermanos, que los hospitales están llenos de gente sufriendo, padeciendo, algunos al borde de la muerte. ¿Cuántos de ellos el día de hoy están pagando miles de pesos al día por tener una máquina que les permita respirar? Pero ustedes y yo estamos respirando gratis. Entonces, ¿se vale darle gracias a Dios porque podemos respirar? Sí, claro que sí. Por tener dos manos, por tener dos pies. Muchas de estas cosas tan básicas y que a lo mejor ustedes pensarán ridículas,
¿Por qué le vamos a dar gracias a Dios? Es por lo que más le deberíamos de dar gracias. Podemos respirar, estamos sanos. Son cosas tan básicas que las damos por hecho. Ni siquiera reparamos en que las tenemos. Y es más común, y por nuestra misma naturaleza, estarnos quejando por lo que no tenemos o por lo que quisiéramos tener, en lugar de agradecer por lo que sí tenemos. Entonces, hermanos, en el versículo 23 al 25 de lo que acabamos de leer, ya nos habla de otro nivel. Nos habla de aquellos que se hacen imagen de Dios, de los idólatras. ¿Sí? Ahí ya nos habla de, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Cuántas culturas no vemos que adoran a los animales? Tienen estatuas de animales, tienen estatuas de hombres con cuerpo de hombre, pero no pueden oír, no hablan, no se pueden defender, ni siquiera ellos mismos. A partir del versículo 28, ya nos habla otro nivel, otra categoría de pecado, mis hermanos. Perdónenme, del 26 al 27 nos habla de la homosexualidad. En pocas palabras, esos dos versículos hablan de homosexualidad. Y a partir del versículo 28 nos describe un último nivel. No sé si más severo o no, pero por lo que se lee, sí. Pues este último nivel culmina con los homicidas. Si leemos el versículo 31, habla de personas sin afecto natural, implacables y sin misericordias. Homicidas implacables, sin afecto natural, sin misericordia, de causarle daño a otra persona de manera intencional. Hay muchas personas que ya perdieron ese sentido. En el lenguaje popular decimos aquellos que no se tocan el corazón para hacerle daño a alguien. O hacerle daño a un animal, igual. O cuánta violencia no vemos también con los animales. Pero sobre todo con los humanos, mis hermanos. ¿Cuántas personas hay que sin ese afecto natural le pueden hacer daño a otra persona y no sentir ningún remordimiento? Entonces, con todo esto que les he platicado, mis hermanos, ¿a dónde vamos? Todos, incluso los que ya aceptamos a Cristo, somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Todos los días, de una manera u otra, cometemos acciones que nos alejan de Dios. Entonces es por ello que nuestro Padre Dios nos encomienda el ministerio de la reconciliación con Él. Primeramente, nosotros reconciliarnos con Él. Cada vez que pecamos, buscar ese perdón, confesarle nuestros pecados, buscando también ya no cometerlos, con un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué les digo que es importante limpiarnos con nosotros mismos? Porque Dios nos quiere como sus utensilios para ahora hablar de esta reconciliación a otros que no lo conocen. El jueves pasado uno de mis hermanos mencionó una comparación que se me hizo muy buena, una ejemplificación muy clara de cómo tenemos que ser utensilios limpios para que Dios nos use. Mi hermano nos decía, ustedes cuando van a la cocina, ¿agarran un traste sucio, una taza sucia para servirse agua? ¿O acaso tú como padre ves un traste sucio y ahí le sirves la comida a tu hijo? Claro que no. Buscas los trastes que están limpios, los que ya fueron lavados. De hecho, pues esto que les hablo viene en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, antes de ir a predicar a los que no conocen a Cristo, antes de ir a compartir con los demás, debemos primero limpiarnos nosotros, mis hermanos. No puedo estar yo con mi cerveza aquí en la mano y tomando, diciéndole a mi hijo, hijo, no tomes, ya no tomes. O fumando, ¿no? Hijo, no fumes, te va a hacer daño. Y yo aquí con mi cigarro en la mano, ¿no? ¿Qué ejemplo le estoy dando? Entonces, por eso,
La misma palabra nos dice que nos limpiemos para serle útiles al Señor en su obra. Y como les decía, poder realizar esta encomienda que Dios nos ha dado de llevarles este mensaje de reconciliación a aquellos que no conocen a Cristo, o aquellos que incluso a lo mejor ya lo conocieron o en el pasado les hablaron, pero se han mantenido alejados, no mantienen una comunión con nuestro Padre Dios. Entonces, insistimos nuevamente, la reconciliación es indispensable para mantener la armonía en cualquier relación. Ahorita estamos hablando de nuestra relación con Dios. Pero, por ejemplo, cuando hay una disensión en una relación, ya sea entre esposos o entre familiares, se nota, mis hermanos, hay un distanciamiento. Cuando hay una discusión fuerte, viene un distanciamiento siempre. Es algo natural. Cuando no estamos de acuerdo con alguien o hacemos algo que contradice lo que alguien más nos pidió, tendemos a alejarnos. Hay como esa, digamos, pena, hasta nos da pena cruzar miradas con esa persona. Lo mismo pasa con nuestro Padre Dios, hermanos. Es natural el distanciamiento por el pecado, en este caso hablando de nuestra relación con Dios. Y pues se nos nota en nuestras acciones, con nuestro nivel de amor hacia los demás, andamos como apenadillos, andamos como que achicopalados, por así decirlo, es la palabra que se me viene ahorita. Pero también hay algunas personas, sobre todo pues aquellas que aún no conocen a Cristo, o a lo mejor nosotros mismos en el pasado, cuando todavía no conocíamos a Cristo, que se acostumbran a vivir sin Dios en sus vidas, que ni siquiera se dan cuenta de que están errando, de que están pecando. Son ciegos a estos errores, son ciegos a estas acciones que son separadas de Dios. Como les decía, nosotros mismos en nuestra vida pasada, antes de conocer a Cristo, pues cuánto no se nos hacía muy normal usar nuestro lenguaje florido con alguien en la calle, que se nos atravesaban, o no sé, incluso hasta con amigos o con alguien que nos enojábamos, le decíamos de todo, ¿no? O incluso quedarnos con el cambio que nos dieron en la tienda, que si nos dieron cambio de más, o que por ahí fuimos a comer a un lugar y nos están cobrando de menos y no decimos nada, aunque nos demos cuenta. En el pasado así éramos, hermanos, me incluyo, calladitos, nos quedábamos calladitos. Este tipo de cosas las veíamos como normales, ¿no? Teníamos muy incluido el lema ese de que el que no tranza no avanza, ¿no? Si no me transo al prójimo, no voy a avanzar yo. ¿Y cuántos hay ahorita en la calle allá afuera, mis hermanos, que no conocen a Cristo y esa es su filosofía de vida? Entonces, por todo esto que les acabo de platicar, hermanos míos, es que es necesario esta reconciliación. Ahora sí les quiero platicar de la reconciliación de la que nos habla aquí Pablo, el apóstol Pablo, nos habla en la palabra de Dios de esto. Para eso les voy a pedir que me acompañen, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 5. Cuando ya estén por ahí, me apoyan con sus deditos arriba, por favor. Excelente. Muy bien, vamos a leer a partir del versículo 14. Vamos a leer, mis hermanos. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué nos quiere decir? El amor de Cristo nos controla, el amor de Cristo nos invade pensando esto, que si Él murió por nosotros, luego todos los que le aceptaron, murieron. Cuando la aceptamos, morimos. Todos, hermanos, estamos muriendo a nuestra antigua vida. ¿Correcto? Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo también. ¿Sí? Leamos versículo 15. Y por todos murió. ¿Quién murió? Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo también dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo decimos nosotros también, hermanos, pero que no sea solo de dientes para afuera. Debemos actuar, debemos hacer algo por los demás, ¿sí? Hermano, yo te quiero preguntar en este momento, o pregúntate tú mismo, hermano, allí en silencio, en tu casa, ¿qué estoy haciendo actualmente para servir a los demás? ¿De qué forma estoy colaborando actualmente en la iglesia? Hazte esta pregunta, hermano, ahí en silencio, donde estás sentado escuchando. Si queremos que Cristo viva en nosotros, o si queremos vivir para Él, debemos actuar, no solamente decirlo y sentirlo. Debemos actuar, debemos reflejar ese amor ante los demás. A eso nos llamó Cristo. Pasémonos al versículo 16, ahí mismo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, hermanos, dice, a nadie conocemos según la carne. Ya no vamos a juzgar a los demás según la carne. Somos conscientes que este cuerpo es solo una caparazón. Cristo nos enseñó que somos espíritu y que no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, como lo vimos el domingo pasado. No pertenecemos a este mundo físico. Nosotros somos ese espíritu, esa alma que busca regresar con su creador, con Dios. Este cuerpo físico aquí se va a quedar. Nosotros, lo que realmente somos, ese espíritu, esa chispa, nos vamos a ir con él al cielo. Esa es la gran promesa que nos tiene nuestro Padre Dios. Leamos el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si reconocemos y aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios es misericordioso para perdonar todas nuestras ofensas. Somos renovados y ya no somos solo criaturas de Dios, sino que somos hechos hijos suyos. Somos nuevas personas, hermanos. Por eso es que en los versículos pasados estábamos hablando de que todos murieron. Ya los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos sido crucificados con Él y ahora somos renacidos, así como Él resucitó. Así nosotros hemos renacido a una nueva vida ahora. Continuemos en el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense, este versículo lo podemos partir en dos. Que todo esto, toda esta salvación, todo este conocimiento que tenemos ahora de que somos espíritu, de que Cristo murió por nosotros y nosotros hemos muerto con Él, todo este conocimiento, entendimiento viene de Dios, el cual nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si recuerdan, cuando empezamos leyendo Levítico, Aarón estaba reconciliándolo a él y a su pueblo a través de los holocaustos. Sacrificaban corderos para hacerlo del agrado de Dios y obtener la reconciliación. Ahora el cordero sin mancha fue Jesús. Él se dio en sacrificio para perdón de nuestros pecados. Por eso aquí nos está diciendo Pablo en el versículo 18 que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Y en la segunda parte viene la clave del mensaje de hoy, hermanos. Y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Si vemos lo que dice allí, es muy claro. Nos encomendó, nos dio el ministerio, la tarea, el encargo, el oficio
de la reconciliación, de buscar a aquellos que están alejados de Dios y traerlos a los pies de Dios. Leamos el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez, luego en el siguiente versículo vuelve a repetirlo. Nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Y si se fijan, lo que dice la primera parte de este versículo es importante cuando estemos compartiendo. Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. Cuando aceptamos a Cristo, nuestros pecados se borran y ya no somos juzgados por nuestros pecados, sino que somos juzgados y somos salvos por nuestra fe. Lo único que tienen que hacer o lo que tenemos que hacer, o aquellos que no conocen a Cristo tienen que hacer, solamente creer en Cristo, creer en su sacrificio, en que Él es el Señor y que Él es el único camino a Dios. Esta es la nueva justicia. La nueva justicia no toma en cuenta ya mis pecados, solo mi fe en el Salvador. Sigamos en el 20, mis hermanos. Muy importante este versículo 20 también. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores, ¿qué significa embajadores? Aquí Dios a través de Pablo nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores es como los embajadores que hay en cada país, embajadores de otro país extranjero, representantes. Somos representantes, hermanos. Somos representantes de Cristo aquí en el mundo. Por eso es que tenemos que reflejar todo ese amor que Él nos enseñó. El servir a los demás. También la palabra lo dice. Que venimos, que el Señor no vino a ser servido, sino a servir a los demás y a dar su vida por los demás, por los que creen en Él. Entonces continuamos en el 20. Somos embajadores, somos representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios nos rogase. Fíjense, o sea, todavía Dios nos ruega, reconcíliate conmigo, reconcíliate con Dios. Entonces, a través de nosotros, como hijos suyos, como obreros suyos, debemos llevar este mensaje. Oye, reconcíliate con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Reconcíliate, arrepiéntete de tus pecados. Entonces, parte de esta reconciliación o parte de este mensaje que debemos de llevar y que muchas personas que no conocen a Cristo practican es el yo todas las puedo, yo no necesito a Dios, yo no necesito su ayuda, todo lo que yo he logrado ha sido por mi esfuerzo, gracias a mi esfuerzo, gracias al esfuerzo de mis padres, gracias a mi dedicación, gracias a mi inteligencia, ¿no? Y muchos que no conocen la verdad dicen, Dios solo me castiga, Dios solo castiga, es un Dios castigador. Me castiga cuando me porto mal y si le pido algo nunca me responde. Por eso ya no lo busco, yo no lo necesito. Entonces, hermanos, ¿se fijan qué tan confundidas están algunas personas, las que piensan esto? Dicen que lo bueno es gracias a ellos mismos y lo malo es obra de Dios. ¿No? Lo malo que les pase es obra de Dios, es castigo. Pero es ahí donde tenemos que entrar nosotros como embajadores de Cristo. Explicar la verdadera esencia de Dios, que Dios es amor. Dios es amor, Dios no castiga. Y muchas veces pasamos etapas fuertes en nuestra vida, etapas dolorosas, pero a mí me gusta verlo como los atletas de alto rendimiento, mis hermanos. Los atletas de alto rendimiento, si se fijan, antes de cada competencia, antes de las Olimpiadas, todos los atletas, acompañados de un preparador físico,
Pasan días, pasan horas, 8 horas al día, 4 horas al día, no sé cuántas, entrenándose físicamente, corriendo, esforzándose al máximo. Y les aseguro, porque pues yo también por ahí cuando ando en bicicleta o no sé, cuando estás dando el máximo en el ejercicio, ya quieres que pare, ya no aguantas, porque incluso hasta te duelen los músculos, sientes que te vas a morir, que se te acaba el aire. Son situaciones dolorosas en el momento que ya no aguantas, quieres que pare ya. Hay momentos en que el cuerpo ya se quiere rendir, pero le sigues porque sabes que es por un fin mejor, o sea, estás dispuesto a pasar como atleta de alto rendimiento, esos atletas están dispuestos a pasar por esas etapas de dolor durante toda esta etapa de preparación, porque se están preparando para algo más grande. Entonces yo así lo veo, Dios nos pone pruebas porque nos quiere hacer crecer. A través de las pruebas, Dios nos hace crecer. ¿Son difíciles? ¿Son dolorosas? Sí. Cuando se pierde a un familiar, cuando hay enfermedad, es doloroso, muy doloroso, pero todo tiene un fin. Cuando estamos con Dios, esas pruebas son para bien, aunque en el corto plazo nos duela mucho y nos quejemos. Cuando estamos con Dios, esas situaciones son para bien, mis hermanos. Tienen un fin mayor. Así como Cristo estuvo dispuesto a sufrir en la cruz, porque Él sabía que era por un fin mayor que Él. Así nosotros, hermanos, Dios, cuando estamos con Dios, Dios no nos castiga, Dios nos ama. Dios nos ama. Él nos pone pruebas para que crezcamos. Leamos el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Meditemos en este versículo. El que no era pecador, nuestro Señor Jesucristo, padeció como pecador hasta la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros, los que sí somos pecadores, fuésemos hechos testimonio vivo de la justicia de Dios en él. Nosotros somos el testimonio o el ejemplo de esta nueva justicia de Dios. Somos pecadores y sin embargo somos salvos. No tiene lógica, pero así es la justicia de Dios, así es el amor de Dios. Si tú crees en mi Hijo, crees en nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por tus pecados, que nos lavó de todo pecado, por Él eres justificado, aunque seas un pecador. Ahora con Él tienes nueva vida, ya no peques y sígueme. Así lo dijo Jesús. ¿Correcto? Continuemos, hermanos, porque vamos a continuar con los primeros 2 versículos del capítulo 6. Y ya estamos por terminar. Capítulo 6, versículo 1 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjense que lo que está diciendo ahí, te invito a que no recibas en vano la gracia de Dios. ¿Cuál fue la gracia? ¿Cuál es la gracia de Dios? Es esta de la que acabamos de hablar. Eres salvo aunque seas un pecador. Eres salvo a través del Señor Jesucristo. Y lo único que necesitas es creer. Entonces aquí nos invita, no recibas en vano la gracia de Dios. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar sentado? Te regalé la salvación. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a hacer nada? Y te pregunto, hermano, ¿cómo vas a retribuir a Dios por ese gran regalo que te dio? Te regaló la salvación sin merecerla. Eso es la gracia. Es un regalo que no mereces. Es un regalo que no merezco porque soy pecador. ¿Cómo voy a retribuir a Dios? Dios te ha llamado y me ha llamado a realizar su obra en este mundo. ¿Por qué te niegas? ¿O por qué no te mueves a colaborar, a contribuir en la obra de Dios?
no se me vayan a ofender mis hermanos, pero lo que les voy a decir, o eres como el hijo de 40 años que no sale de la casa de sus padres para que lo sigan manteniendo, pero ni siquiera cooperas con tu propia comida. Así nuestro Padre Dios, Él nos está dando la salvación y nos está colmando de bendiciones. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo de a gratis en su casa sin siquiera cooperar para nuestra propia comida? Se escucha feo, mis hermanos, pero viéndolo detenidamente, si no colaboramos en la obra de Dios, no hay mucha distancia contra ese cuarentón que vive en casa de sus papás. Y yo no hablo de dinero, no estamos hablando de dinero. Hablo de que colabores con tu tiempo, con tus manos, con tus pies, con tu boca. Con eso. Vamos a terminar con el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Meditemos este versículo también, hermanos. Dice, en tiempo aceptable te escuché, en tiempo de salvación te socorrí. Nos está hablando a nosotros. Cuando me pediste perdón, cuando aceptaste a Cristo, te escuché. Cuando me pediste perdón, te perdoné. Ahora eres mi hijo. Y en la segunda parte del versículo dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ya te llegó el tiempo de que retribuyas. Ahora, hoy es el tiempo preciso para que retribuyas, para que des fruto. ¿Qué estás esperando? Ya te ayudé yo a ti, ahora vamos a dar fruto. ¿Correcto? Hermanos, pues para concluir, los invito pues a que nos pongamos en manos de Dios, nos pongamos a su disposición para su obra. Él así nos ha llamado para su obra. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo trabaja unido, trabaja en conjunto, trabaja en comunión. Y el cuerpo de Cristo en la tierra está para llevar a cabo su obra, la voluntad de Dios, que es llevar este mensaje de salvación, este mensaje de reconciliación a todos los que no le conocen. Y nosotros igualmente estar en constante comunión, en constante reconciliación, porque aún siendo cristianos, aún habiendo aceptado a Cristo, nos equivocamos porque somos humanos. Hay que ir, confesar nuestro pecado de manera genuina, arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios y luego ponernos disponibles para su obra. Mateo 10:6 dice, si quieren no lo busquen, se los voy a leer, dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, mi Señor, te damos tantas gracias por esta palabra que nos has compartido, mi Señor. Esta palabra que es sabia, mi Señor, que es tu palabra de sabiduría, que es el mensaje que tú nos das a nosotros, tus hijos, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a ser hijos tuyos, Señor, a ser dignos hijos tuyos, no solamente de palabras, sino también de hecho, Padre. Danos esa voluntad, Padre. Úsanos para llevar tu palabra a quienes no te conocen. Úsanos para llevar este mensaje de esperanza, de salvación,
este mensaje de reconciliación a todos aquellos que no te conocen, Padre, o a todos aquellos que en algún momento escucharon de ti, Señor, pero ya no han vuelto a acercarse contigo o se han alejado. Padre, úsanos, Señor, úsanos para llevar tu mensaje. Danos esa palabra, usa nuestros pies, nuestras manos para tu obra, Señor. Si no es compartiendo el mensaje, es contribuyendo, colaborando en la iglesia, Señor, en los ministerios que hay en la iglesia, Padre. Si no es una cosa, puede ser otra. Entonces, pone en nuestro corazón, mi Señor, el que los usemos en tu obra, Padre. Ayúdanos a ser reflejo de tu amor, de tu misericordia también, Padre. Y pues que esta palabra tuya no se quede solo en un mensaje dominical, Señor, sino que esta palabra germine en nuestro corazón, mi Señor, de verdad germine en nuestro corazón y nos lleve a la acción en los días posteriores, Padre. Todo eso te lo pido, mi Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.